funciones implícitas de campos escalares. A ver, supongamos que tengamos un campo escalar, sea F un campo escalar que va de Rn en R. Recuerden que el campo escalar siempre termina en R1. ¿Sí? Entonces vamos a identificar las variables del campo escalar, porque recordemos que para saber una función implícita lo más importante en primera instancia es conocer quiénes son las variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a mirar esto. Vamos a ir marcando esto. Este valor de n indica el número total de variables. Este 1 que tengo acá, ¿lo ven? Ese es el número de variables dependientes. O sea que cuando yo tenga un campo escalar, siempre ¿cuántas variables dependientes vamos a tener? ¿Cuántas va a haber? Una sola. Una. Y si yo resto a n, le resto 1, o sea, al número total le resto el número de variables dependientes, ¿qué se supone que me va a dar? Las independientes. Número de variables independientes. Fíjense que nunca el número de variables dependientes es más grande que el de independientes. ¿Se ve? Miremos algunos casos. Si yo digo que f va de R3 en R, el número total es igual a 3. El número de variables dependientes, vamos a llamar VD, es 1. ¿Está bien? Y el número de variables independientes, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, quiere decir que yo este campo, que es de la forma W igual a, bueno, W no, una constante, porque es una función implícita de X y Z, igual a una constante, ¿qué despejes puede haber si esto es así? Bueno, si yo tengo una variable dependiente podría ser la X. Quedaría en términos de dos variables independientes que sería la Y y la Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro despeje puede haber? Y Igual a phi de XZ. XZ. ¿Y También qué podría otro? ser Z. ¿Y hay alguna otra? No. ¿Se dan cuenta que no? ¿Entienden esto? A ver, ¿quedó claro? Sí. Nunca puedo tener esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuántas hay? Tendríamos 2. Y no corresponde porque en un campo escalar, ¿cuánto tenemos? Una.
Entonces, cuidado con esos, porque un campo escalar siempre termina en R1. Por eso esto en un campo escalar no existe. Después vamos a ver si en un campo vectorial existe. Eso es otra historia. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero siempre que haya un campo escalar, esto es lo que se va a cumplir. Miremos otro caso. A ver, otro caso, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, yo voy a poner esto. ¿Cuántas variables tengo acá? ¿Qué sé yo? Tengo a f, tengo a x, y, z, t y w igual a una constante. Entonces, ¿cuántas variables? ¿Cómo quedarían los despejes acá? ¿Se ve cuántas hay? ¿Cuántos habría? 5 en total. Cinco. ¿Entiende? Va a haber tanto despeje como número total de variables haya. En un campo escalar siempre, ¿eh? Creo que se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Y ahí se acabaron. Bueno, ¿cómo se va a enunciar el teorema de la función implícita para este caso? ¿No? Sería la pregunta ahora. Avisen cuando anoten, así subo la pizarra. Paso, tomo el café. A ver, vamos a enunciar el teorema. Tenemos que tener cuidado como lo enunciamos ahora. Teorema de la función implícita para campos escalares. Dice así, sea F un campo que va de Rn en R, ¿sí? F diferenciable en un punto P0 que pertenece al dominio de F. Recordemos que el punto tiene que pertenecer al dominio. ¿Estamos de acuerdo? Con F una función implícita igual a una constante y se cumpla, que se tiene que cumplir. Miren lo que se tiene que cumplir. Que las derivadas parciales de f respecto a las i sub i, miren cómo lo anoté. ¿Qué quiere decir las i sub i? ¿Por qué le puse una i, no le puse una x, no le puse nada? Porque lo que estoy diciendo acá, esto sería equivalente a decir que la derivada de f respecto a i1, a i2, a in, donde estas i's son variables dependientes. ¿Por qué le puse i, no le puse w, z? Porque ¿cómo escribimos en una variable la variable dependiente siempre? ¿Con qué Y letra? igual a f de x. Claro, Claro, siempre y es la variable dependiente por lo general. claro. Entonces, como yo quiero nombrar variables dependientes acá abajo, y no una, sino todas las que encuentre, en este caso las dependientes serían estas, ¿no? Estas serían las I1, I2, I3, I4, I5, ¿no? Las I que yo estoy nombrando. ¿Se entiende lo que digo? Las variables dependientes, que en este caso quedaría como independientes, serían estas. No sé si queda claro quiénes son estas. ¿Cómo tienen que ser estas? Distintas de cero. ¿Se dan cuenta? Donde en P0, ¿está bien? Y entonces, dice el teorema, ¿se acuerdan cómo anunciamos el otro? O es equivalente a decir que si I sub I
es una función de x sub i. ¿Recuerdan esto? ¿Por qué escribo así? Porque no voy a escribir a todas. Estas serían las x sub i, ¿no? ¿Se ve? Esta sería la x1, x2, ¿no? x3, todas estas serían las x sub i. Estaría representando a estas, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Acá? Sí. Sí, profe. Si esto existe, en realidad la equivalencia la puse mal hoy. Hay que ponerla acá, miren. Arréglenlo en el otro enunciado. Y se puede escribir el despeje, entonces, o es equivalente a escribir que las derivadas de las i sub i con respecto a las x sub i existen las derivadas en el punto. Así queda mejor, ¿eh? Esto va adentro, si lo pueden poner adentro de la hipótesis. Podrían escribirlo también poniendo esto en la hipótesis y esto en la tesis, porque es una doble implicación. ¿Se dan cuenta? En el teorema. Miren todo lo que tiene que pasar, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Si esto lo ponen acá y esto lo ponen acá, es lo mismo, porque como es una doble implicación, esto implica todo esto todo esto implica esto, es lo mismo. Lo pueden escribir al revés. Si las derivadas existen, entonces existe el despeje, o si existe el despeje, entonces existen las derivadas. Con todas estas premisas, lógico. Que f sea diferenciable, que el punto esté en el dominio y sea diferenciable en el punto, que f sea una función implícita y que cumpla que las derivadas parciales de esa función implícita con respecto a las variables dependientes no sean cero. No sé si está claro. A ver, el error que puse hoy, puse la implicación acá. La implicación va acá entre las derivadas y el despeje. Ahí va la implicación. Ahora me acordé que lo había puesto mal. Tenía que arreglar algo. Después cuando me quedé mirando el video, me di cuenta que había metido la pata. Arréglenlo, por favor. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, se entendió bien. Muy bien. Vamos con un ejemplo, a ver. Con un caso. Supongamos que agarro f que va de x y z igual. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Este está en la práctica, este ejemplo. Se los hago para que lo vean. Porque ya está reemplazado el punto y está todo en orden. X cubo, para no tener que andar pensando. Y el punto es el 1, 2, 3. Fíjense si funciona, porque por ahí, a ver, 1 al cubo, 1. 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4. 3 al cuadrado, 9. Por 1, 9. Más 3, 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. A ver si va, está bien. No funciona. ¿Quién lo puso esto? A ver. 1 menos 2 más 9, 7. Más 12, no anda. Sí, ¿quién puso esto? ¿Ven que 1, 2, 1 sería el punto cero. 1, 2, 1. A ver si funciona. ¿Entienden que algún... No sé, porque tenía 1, 2, 3. A ver. 1 menos. Si no, no anda todo lo que hagamos. 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4. Más 1. Por 1, 1. Más z, 1.
por 4 menos 6. 4, 4 se fue. 1, 1 se fue. ¿Y el 6? ¿Cómo anda? No funciona. ¿Cómo podemos hacer que funcione? Vamos a hacer lo mismo que hoy, algo que dé 6, así se anula con el 6. Claro. O le ponemos el número atrás al final y le cambiamos de número. Y chao. Podemos no ponerle nada, ¿no? Porque ahí se anuló. Repasemos, ver, con el 1, 1, 1 y dejamos ese. Total, el 6 ese no jode para nada. 1 al cubo, 1. 1, 2 al cuadrado, 4. Por 1, 4. Z, 1 al cuadrado, 1. Por 1, 1. Z, 1. 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. 4. Menos 4, 0. 1. Más 1, 2. O sea, le tengo que poner un menos 2 acá, ¿no? Ahí anda, ¿no? De todo 1 quedaron positivos, le tengo que restar 2, ¿no? ¿Se ve? A ver si está bien. Sacan el 6, ponen menos 2 y ponen este punto. Revísenlo lo de las prácticas, porque puede pasar eso. Recuerden que si no anda el punto, tienen que ajustarlo para que ande. ¿De acuerdo? Por si Claro, yo en alguien... vez de poner al final menos 2, puse menos 6. Por eso me había dado 1, 2, 1. Claro, pero no, a mí no me anduvo. Que con el 1, 2, 3 habría que poner menos 18 al final. Menos 18 había que poner, ¿no? Bueno, no Sí. importa. Dejémoslo así, eso es lo que menos importa. Ahora anda así. Yo voy a hacer este. Después ustedes lo arreglan. Muy bien. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Según el teorema este, por supuesto a nadie se le va a ocurrir despejar ninguna de estas cosas de acá. Miren cómo está. Cada vez se puede despejar menos. Entonces yo quiero saber, como voy de R3 en R3, ¿cuántos despejes tengo acá? A ver, ¿de acuerdo a lo que dijimos arriba? Perdón, de R3 en R. ¿Cuántos despejes hay? 3. 3 despejes. ¿Cuáles serían los 3 despejes que tengo acá? Respecto de X, de Y y de Z. Muy bien. Tengo la X como una función de Y de Z. La Y como una función de X y de Z y la Z como una función de X y. Pero las derivadas, ¿se ven? Estas serían las Y sub I y estas serían las X sub I que yo puse acá, ¿ven? ¿Entienden? ¿Quiénes son? Como está enunciado el teorema, porque no me puedo poner esto porque no sé cuántas hay, porque acá estoy en R3, pero podría estar en R4 y tengo más. Por eso puse con I acá si quieren variando de 1, 2, 3 hasta donde dé, hasta que las velas no ardan. Muy bien. Pero ¿cuántas derivadas tengo ahora por cada despeje? Fíjense que la cantidad de derivadas, no sé si van a ser las mismas. Por ejemplo, si yo agarro el despeje de X como una función de IZ, ¿cuántas derivadas hay? Recordemos que las derivadas tienen que ver de la variable dependiente, de las variables independientes, ¿sí? Recuerden que la derivada, cuando uno tiene la función y igual a f de x, cuando uno escribe f' de x, es la derivada de y respecto de x, de la variable dependiente respecto de la independiente. O sea que acá puedo sacar la derivada de x respecto de y, porque la variable x es la dependiente ahora, ¿ven? O la derivada de x respecto de z. ¿Cuántas hay entonces por cada despeje? 2. 2. ¿Se dan cuenta de eso? La y tendríamos otra más, ¿no? O sea que podemos tener, o sea, acá tengo otras dos, ¿sí? Ven que la voy a poner más chiquita esta, si caben todas.
tenemos para cada despeje dos derivadas. La derivada de phi, no, de phi no, del despeje, ¿no? De x respecto de y, la derivada de x respecto de z. Al revés. Las variables dependientes. No, está bien. La variable dependiente va arriba. ¿Mm? Cuando calculo las derivadas. Acá sería la derivada de y respecto de x y la derivada de y respecto de z. ¿Está bien? Recordemos que cuando uno tiene y igual a f de x, cuando uno escribe f' de x, ¿qué es eso? Es la derivada de y respecto de x. Fíjense, va de acá, esa va arriba y esta va abajo. ¿Ven? O sea que si la variable dependiente es esta, esa va arriba, ¿ven? ¿Se ve? Para seguir el mismo orden. Y estas dos van abajo, para cada derivada, ¿ven? ¿Se va entendiendo, no? Sí, se va entendiendo. Hay que seguir lo mismo que hacemos en análisis 1. Acá sería la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y. ¿Cuántas derivadas puedo calcular en total? 6. 6 si los tres despejes son posibles. Ahora pregunto. Supónganse que ustedes calculan todas estas derivadas donde las tenemos que calcular siempre en P0. Fuera del punto, siempre lo tengo que, todo esto lo estamos analizando siempre en el punto, ¿eh? Todo esto es en P0. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora bien, supónganse que ustedes calculan esta derivada. Si calculan una y anduvo bien, me van a decir, ¿ya con eso puedo saber si el despeje es posible? Sí, porque si una existe, existe la otra. Y si una no existe, ya la otra no existe. ¿Está claro esto? Estas dos cosas se aseguran las dos al mismo tiempo. Si está el despeje, las dos derivadas existen. Si hay una de las dos que ustedes calcularon, entonces el despeje existe y existe la otra derivada. No sé si quedó claro. Eso también es importante saberlo bien. A ver, ¿estamos o no estamos? Hola, ¿están por ahí? Sí, sí, se entiende bien, profe. Si no me dicen, no puedo avanzar. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy para hacer el cálculo. ¿Les parece? A ver, con este ejemplo. Estamos con este ejemplo, ¿eh? Entonces, voy a agarrar la última. Voy a hacer la de Z. Y les dejo las otras dos para hacerla a ustedes. Vamos a hacer, yo les hago una y ustedes repiten lo mismo que yo hago con estas dos, a ver si andan. Muy bien. ¿Cuáles son las derivadas? ¿Cuál es la variable dependiente ahora acá? La Z. Esta es la variable dependiente y estas son las variables independientes. ¿Qué es lo que tiene que ser distinto de cero? Fíjense, lo que tiene que ser distinto de cero, que es, de acuerdo al teorema, la derivada de toda esta cosa respecto a la variable dependiente. Quiere decir que yo tengo que mirar que la derivada parcial, no de phi, no de las variables que yo tengo despejadas, sino de la f respecto a la z, porque voy a mirar el último despeje, ¿está bien? El C, ustedes hacen el A y el B, ¿sí? En el punto, ¿en qué punto la voy a mirar? Eso. En el 1021. ¿Y qué me tiene que dar eso? Eso me tiene que dar distinto de cero. Vamos a ver si es cierto, a ver cuánto da. Tenemos que derivar esto con respecto a la z en ese punto. A ver, ¿quién me canta la derivada de eso respecto de la z? 2zx ¿Sí? más y cuadrado. Y esto lo tengo que evaluar en el 1021.
O sea que acá va un 1, acá va un 1 y acá va un 2. 1 por 1, 1 por 2, 2. 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Entonces, ahora voy a sacar las derivadas. Para hacer las derivadas, tengo que hacer lo siguiente. Miren, vamos a armar la red para ver qué nos queda. Yo tengo, para hacer la red, yo tengo ahora que la f depende de la x, de la y y de la z. Y yo quiero que la z dependa de la y y de la x. La x depende de sí misma y la y depende de sí misma porque son las variables independientes. Ahí está toda la red. Pero ¿por cuántos caminos voy? Porque tengo dos derivadas ahora. Quiere decir que voy a tener una red que voy a ir con todo a la x y otra red que voy a ir con todo a la y. ¿Se ve? Entonces, de esta red saco las dos derivadas. Si quieren lo planteamos de cero y ver cómo queda y después lo terminamos. A ver, miren cómo queda. La derivada de f respecto de z, perdón, z no, derivada de f respecto de x, ¿no? Va a ser igual, porque voy a ir primero con todo a la x. Derivada de f, ¿bien? Respecto de x por derivada de x respecto de x, más derivada de f. ¿Por dónde más voy a la x? Voy por acá y por acá. Es ese camino. ¿Por dónde más voy a la x? Por Z. Por z, porque por la y no voy a la x, ¿ven? Quiere decir que ahí no tengo camino. Quiere decir que voy derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x. Hay gente que lo agrega a ese camino y después lo anula. Dice más derivada de f respecto de y, porque lo hace mecánicamente, por la derivada de y respecto de z. Esta existe. ¿Cuál es la que no existe de estas dos? ¿Entienden que lo agrega en este camino que no está marcado? ¿Entienden que agregan esta también? ¿Cuál de estas dos no existen? Ahí en lo último sería de y respecto de x en vez de z o de dz. Perdón, de X, estamos a X. Gracias por decírmelo. ¿Cuál de estas dos no existen? Claro, la última no existe. La La derivada última, de esta no existe porque para que exista esa debería haber un camino acá. Pero la y no va a la X, ¿ven? Porque la y no es función de la X en este despeje. O sea que esto no va. ¿Se entiende? Aunque mucha gente lo agrega y dice esto vale cero porque no hay camino, pero es en poner más bollo a todo el bollo que hay. Yo prefiero mirar primero la red, ¿entienden lo que digo? Y no hacer esto mecánicamente porque puede traer problemas. A veces se pueden olvidar de anularlo. ¿Quedó claro? Sí. Y la otra que puedo sacar es la derivada de f respecto de y, ¿no? Sería el otro camino, ¿no? Este es el camino que marqué acá rojo, ¿ven? Ahí les marqué los caminos. Y ahora voy a marcar el camino naranja, el largo que voy a la y, ¿ven? Recuerden que todo esto va en P0, ¿eh? No hay que olvidarse del punto. Acá lo estoy poniendo en forma general, después ahora lo reemplazamos con los valores que tenemos acá. Derivada de f respecto de y ahora, ¿no? Porque me vengo por acá a la I, ¿ven? Voy a poner otro color para ir a la I. Por la derivada de I respecto de I, ¿ven? Voy con el azul. Acá. ¿Entienden? Más derivada de F respecto de Z, porque a la I puedo ir por la Z ahora, ¿no?
¿Está bien? Por la derivada de z respecto de y. Ahí le puedo poner otro color para que no se haga mucho lío. Ponemos este. ¿Ven? ¿Se ve? Es este camino. Todo esto en P0. No sé si está claro, a ver. Esta vale 0, por lo que dijimos hoy. Esta vale 0, esta vale 1 y esta vale 1. ¿Se ve? Y ahí podemos sacar las dos derivadas. De la primera decimos que 0 es igual. Fíjense, si esta vale 1, puedo despejar. Si quieren la escribimos y después despejamos. Derivada de f respecto de x. Se los hago por primera vez todo paso a paso para que ustedes vean de dónde sale, ¿no? Todo esto en P0. Y puedo despejar la derivada de z respecto de x, que es una de las que podemos calcular, que es esta, ¿ven? Y esa me da menos, y hago lo mismo que hice hoy, ¿ven? Pasa esto pasa, a ver, este pasa restando y este pasa dividiendo. O sea, me queda menos la historieta esta. No sé si vamos bien. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, se está entendiendo re bien, profe. ¿Sí? Si no, derivada de f respecto de x arriba en P0. Recuerden que todo esto va en P0. Ahora vamos especificando sobre derivada de f respecto de z. ¿Ven? Que esta ya la calculamos en P0 en el primer ejemplo. Y la otra, este sería el a y el b. Quedaría que 0 sería igual. ¿Ven? Este sería b. ¿Alguna duda? Como voy despacito, ¿no? Esto es medio complicadón, ¿sí? Es largo. Derivada de f respecto de x. Perdón, respecto de y ahora. Ya la hice la x. Derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de y. A ver si vamos bien. Esto en P0. Y ahora nos queda que la derivada de z respecto de y en P0 va a ser menos, y en el numerador me queda este restando, derivada de f respecto de y P0, y abajo, fíjense que abajo queda lo mismo, ¿eh? ¿Ven? No sé si lo notan. A ver. En este caso, las dos, esta derivada respecta a qué despeje respetan estas dos derivadas. A que z es una función de xy en P0. ¿Se ve? Respeta justo ese despeje. No sé si está claro. Vamos a hacerlo con los numeritos, a ver si nos da. Ya el de abajo lo tenemos con los numeritos. ¿Qué nos falta calcular? Voy a achicar un cachito. Nos falta calcular las derivadas de los numeradores. O sea, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, para ponerlos acá arriba, ¿ven? ¿Se entiende lo que falta calcular? En el punto. El punto lo tenemos, así que todo eso es rápidamente calculable. Yo quiero, en el ejemplo, la derivada de f respecto de x en el 1021 y la derivada de f respecto de y en el 1021. A ver, ¿cuánto da esta? A ver quién me la hace. 3x cuadrado 13 cuadrado
menos y cuadrado. Y Y ya creo. Sí, porque las otras no tienen X. ya está. Esto en el... Sí. ¿Cuánto da esto? A ver. La X vale 1 y la Y vale 2 al cuadrado, 4. 3 por 1, 3. -1. 4 da -1. ¿Y la otra? ¿Quién me la hace? A ver. Perdón, me equivoqué, me faltó arriba, recién la estaba viendo. Falta z cuadrado. Claro, me faltó z cuadrado, me la comí. Yo no lo estoy viendo porque no, como pueden ver, no lo veo acá. Bueno, ¿cómo es la historia entonces? Más z cuadrado. No. Sí, está bien, z cuadrado. Z cuadrado. Esto hay que evaluarlo en el 1021. Entonces nos quedó. 0 sería. Nos da Cero, 0. sí. Y ojo, nos dio una 0. Esto viene bien para ver algo. ¿Y la otra? Menos 2xy más 2zi. En el 1021. Y Muy también bien. da 0. ¿Esta también da 0? Sí. Las dos dieron 0. No necesariamente dan iguales, ¿eh? Tuvimos mala suerte que las dos dieran 0. Fíjense que si queremos sacar esta, miremos cuánto daría la derivada de z respecto de x en el 1021. Sería menos 0 dividido 6, porque esta nos había dado 6, ¿no? La de acá abajo. O sea que nos dio 0. Y la derivada de z respecto de y en el 1021, lo mismo, porque como nos dio 0 esta, ¿se entiende? Sobre 6 me da 0. ¿Qué quiere decir que estas dos me den 0 si tengo que calcular las otras? Supónganse que ustedes ahora saquen las derivadas. Si ustedes tienen el otro despeje, por ejemplo, el primero, que la x es una función de iz, ¿cuáles serían las derivadas de f del campo con respecto a la variable dependiente? La variable dependiente sería la x. ¿Qué quiere decir que sea la x? Que la derivada de f respecto de x en el punto tiene que ser distinto de 0, pero yo ya acá calculé que la derivada de f respecto de x para hacer la cuenta de esta última, ¿cuánto me dio? La derivada de f respecto de x. Me dio 0. Si esta me da 0, este despeje, estas dos no existen, por lo tanto no existe el despeje. ¿Entienden? O sea que si yo encuentro una que me da 0, bárbaro, pues ya sé cuál no existe. No sé si se entiende. Porque esta pasa a ser parte de abajo de este cociente cuando lo invierten, cuando van invirtiendo para cada caso del despeje. ¿Entienden lo que digo? Claro, nos quedaría el denominador 0 y no se puede dividir por 0. No se puede dividir por 0. Entonces, y acá la misma historieta con la otra que sigue. Porque la variable dependiente sería la derivada de f respecto de y. Y la derivada de f respecto de y en el punto, en el 1021, no sé por qué puse en el 120, en el 121. También me dio 0. Quiere decir que las otras 4 no existen y por lo tanto los otros dos despejes no son posibles. Entonces, si me dan esta función y me dicen ¿qué variables puedo despejar de esta cosa? Solamente puedo despejar la z. No puedo despejar ni la x ni la y en función de las otras dos variables. No es que yo no lo pueda despejar, no se puede despejar, porque el teorema asegura que no se puede. Eso que no se puede, hay una demostración terrible para asegurar eso en el teorema. La demostración no es nada fácil. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Pero solo sería en ese punto. Por ahí habría otro punto en el que sí. Claro, en ese punto nada más. Exactamente. Podría suceder que yo me cambie de punto y en otro punto todas esas derivadas. Si todas dan distinto de cero, todas son posibles, porque siempre alguna de las que van arriba, después cuando invierto la variable dependiente con la independiente, va a parar abajo. Entonces, me tengo que avivar de eso para no tener que hacer cuentas de más. En este caso yo elegí la Z porque sabía que se podía despejar. Me van a decir, ¿cómo supo de entrada que se podía despejar? Si la función la acaba de inventar recién. Bueno, hay una manera de saberlo de antemano. Ya les voy a contar cómo se sabe. Es decir, a ojímetro. O sea, no hace falta usar el teorema. El teorema se puede convertir en el ojo potente. Pero si yo les digo eso, ustedes no van a usar nunca el teorema para poder mirar, salvo que se aviven solo. Se avivan sola, no dije nada. Sería bueno que lo cuenten. ¿Entienden lo que digo? Porque ¿por qué elegí la Z? Pues yo ya sabía que se podía despejar y las otras dos no, que las otras dos iban a dar cero. ¿Entienden lo que estoy haciendo? A ver, si quedó claro. Zoe se caga de risa, dirá, ¿cómo será? Hay que pensarlo. Es como un juego de ajedrez, Zoe. A ver si entendieron. Entonces, cuando me dan un caso, me fijo siempre todas las derivadas de f respecto a cada una. Y ya sé que la que da cero y va a parar abajo, esa no se puede hacer. Y esa, cuando despeje las otras y queda arriba, dan cero las derivadas. Pero no es que no se puede. Cero es un resultado. Lo que no se puede es dividir por cero. ¿Está claro, no? Cero anda bien. Como en este caso, las dos esas se pueden hacer y el despeje de z en términos de x y se puede hacer. Los otros dos despejes no se pueden hacer. No es que ustedes no puedan hacerlo, porque está difícil. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no se puede. ¿Entienden eso? Una cosa es que yo no lo pueda hacer y otra cosa es que sea imposible hacerlo. No sé si está claro esto, la diferencia entre que el sujeto no lo pueda hacer y que el objeto no sea posible de su existencia. Son dos cosas completamente diferentes. No sé si está claro. Importante que se entienda bien esto, chicas. No quiero que se pierdan con esto. Porque a veces me dicen, ay, yo no lo pude despejar. No es que vos no lo pudiste despejar, es que en ese caso no se puede despejar. Podés estar 1000 años tratando de despejarlo y no vas a poder. También podés estar 1000 años en un caso que se puede y vos no lo logres hacer. Por eso el teorema evita todo eso. Claro que si uno puede hacer el despeje, despeja y chao. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿qué tarea les podría dar yo de este caso? Agarren, por ejemplo, esta función. Bueno, la z está media fea porque está la z acá dos veces. Saquen una z de acá, por ejemplo, y vean despejando la z en un punto que el despeje de la z lo pueden hacer a mano. Y revisen, como hice yo con la función esa facilonga que puse al principio, esa parábola, que se puede despejar, pero despejando la z. O sea, despejando ustedes, ¿entienden? Haciendo el despeje y ver si el resultado con el teorema con tantas variables funciona igual que si fueran dos. Eso lo pueden hacer para convencerse que el teorema funciona. Porque ahí con la z cuadrado está medio difícil hacerlo. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿eh? Pero está difícil. ¿Está? Porque tienen z cuadrado, queda en términos de una cuadrática, hay que escribirlo. Las otras no, quedan espantosas porque están cruzadas. Cuando las variables están cruzadas y con potencias distintas, sonaste. Si se puede hacer, es casi imposible que uno a mano lo pueda hacer el despeje. Entonces ahí se recurre al teorema. ¿Está claro? Si uno tiene que calcular las derivadas. Por eso la función implícita, lo que importa son sus derivadas. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Voy a aclarar algunas cosas de la práctica ahora, para terminar. Hoy hasta acá.